Bien, buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos, a los miembros y obviamente equipos de trabajo de los países miembros del Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta sexta videoconferencia a cargo de la presidencia del Foro por parte de México. Agradezco el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a través de Bianca, que nos apoya con el tema de la plataforma en Teams para hacer estas grabaciones de estas sesiones técnicas. El día de hoy pues estamos contentos de llevar a cabo esta sesión técnica ahora sobre el tema de consolidación de estados financieros y su expresión en moneda extranjera, gracias al ofrecimiento de Heriberto de apoyarnos con su experiencia de país en esta materia. Ya lo conocemos todos, es representante de Brasil en el foro. Lo voy a presentar brevemente en cuanto a su experiencia profesional. Fue gerente de normas y procedimientos contables del Tesoro Nacional del 2010 al 2012. Participó en la elaboración de ediciones del Manual de Contabilidad aplicada al sector público de Brasil. Fue coordinador del Grupo Técnico de Estandarización de los Procedimientos Contables de la Federación Brasileña de 2010 a 2012. Fue contador responsable del Ministerio de Hacienda de 2013 a 2017, donde posteriormente se desempeñó como coordinador general de contabilidad del Gobierno Central. Actualmente es subsecretario de Contabilidad Pública de la Secretaría del Tesoro Nacional de Brasil y además es miembro del Grupo de Convergencia Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público del Consejo Federal de Contabilidad en el país. Entonces, iniciaremos con la exposición de Heriberto. Al final podrán plantearse las preguntas que la audiencia desee plantear a Heriberto, por favor, para que nos apoye respondiéndolas, ¿no? Y les pedimos que se envíen estas preguntas a través del chat o bien nos indiquen a través de la mano electrónica para identificarles y poderles dar la palabra. Entonces, antes de iniciar la exposición, les pido a los asistentes, por favor, nos ayuden apagando sus cámaras, los micrófonos, para que podamos escuchar claramente la charla que a continuación nos da Heriberto. Muchas gracias, Heriberto. Buen día. Te cedo la palabra para continuar. Buen día. Muchas gracias, Juan, por la invitación a presentar este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorraine, Beatriz, Bianca. Buenas tardes a todos, contadores, colegas. Voy a intentar hablar en español, pero discúlpeme, pues no es muy bueno, pero cualquier inquietud pueden preguntar, que estoy a la disposición. Bien, estoy también con mi equipo, Luciano, que es coordinador general de contabilidad actualmente, de contabilidad del gobierno federal. Marilu es gerente de preparación de estados financieros. Y Diego, gerente de proyecto certificado por NICSP, quien desarrolló el proyecto de consolidación y conversión de estados financieros en Unión de Brasil, ¿sí? Bien. ¿Puede pasar para el próximo, por favor? Bien, entonces, con la adopción de NICSP y la preparación de estados financieros convergentes, es importante cerrar este proceso de consolidación. Es importante cerrar este proceso con la consolidación, que es la adopción de la NICSP 35 y conversión a monedas extranjeras, monedas fuertes, que es la adopción de la NICSP 4. Entonces, yo creo que estos dos, NICSP 35, que habla sobre consolidación, y NICSP 4, que habla sobre conversión, son los dos últimos NICSP a convergir. Nosotros en Brasil estamos cerrando el proceso de adopción de los estándares de la NICSP este año.
aprovecho para hablar que vamos a tener un evento muy interesante semana que viene, en el día 23, que es el Seminario Brasileiro de Contabilidad del Sector Público, y vamos a tener también transmisión en portugués, español, inglés, donde vamos a presentar nuestra experiencia con la adopción de los estándares. Entonces es un evento de todo el día, 23, que vamos a hacer transmisión en el YouTube, y todos nosotros estamos invitados a acompañar por el YouTube. Yo voy a enviar a nuestro grupo de WhatsApp otras informaciones sobre eso, ¿sí? Pues, entonces, estamos cerrando nuestro proceso de adopción de la NIC-CP, y los dos últimos son la NIC-CP 35, que habla sobre consolidación, y NIC-CP 4, que habla sobre conversión. Pues, después de tenermos la adopción de todos los estándares que habla sobre reconocimiento, medición de los activos y pasivos, de los ingresos y pagos. Después de todo eso, tenemos que hacer la publicación de nuestro balance, de nuestros estados financieros, con las notas a los estados financieros. La publicación también en moneda fuerte, ¿sí? Para que tengamos la comparabilidad por parte de otros países. Entonces, para que sea posible la comparabilidad, es necesario que tengamos nuestros estados financieros en moneda fuerte, es decir, dólar y euro, yo creo, principalmente, ¿sí? Entonces, después de adoptar todos los estándares y de tenermos reconocimiento, medición de los activos, pasivos, ingresos y pagos adoptados a los estándares internacionales, tenemos que tener la consolidación de las empresas estatales, ¿sí? De las empresas estatales, y también la conversión en moneda extranjera. Entonces, yo creo que todo ese proceso completa, cierre todo el proceso de adopción de las NIC-CP, ¿sí? Entonces, la entidad pública publica sus estados financieros consolidados individuales. En primer lugar, nosotros tenemos que hacer la publicación de nuestros estados financieros consolidados individuales convergentes a la NIC-CP, pues nuestras legislaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del Brasil, nuestra legislación no tenemos para la adopción de la contabilidad gubernamental, no tenemos las empresas estatales para presentar nuestros estados financieros de la contabilidad gubernamental, ¿sí? Entonces, después de hacer la publicación de nuestros estados financieros que no tienen las empresas estatales, pues nuestra legislación no permite, no está en el alcance de la publicación. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos publicar de acuerdo con nuestra legislación, con el alcance de nuestra legislación, que no tiene las empresas estatales. Entonces, después de esta publicación, que es obligatoria, tenemos que hacer la consolidación de las empresas estatales para tenermos el alcance de las NIC-CP, ¿sí? Con la adopción de NIC-CP 4, entonces, discúlpeme, de la NIC-CP 35. Entonces, con eso, tenemos una segunda publicación que tiene el alcance de los estados financieros consolidados, es decir, con las empresas estatales, ¿sí? Entonces, esta es la segunda publicación, y después tenemos que tener la tercera publicación,
que son los estados financieros consolidados en moneda extranjera, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, aquí en Brasil, nosotros para adopción de las NIC-CP tenemos que hacer eso. En primer lugar, estados financieros consolidados, pero que no tienen las empresas estatales, pues nuestra legislación no hay alcance para empresas estatales, pues empresas estatales adoptan las NIF, ¿sí? Después, entonces, para la adopción de la NIC-CP 35, tenemos que tener una segunda publicación, que es estados financieros consolidados con las empresas estatales, y después una tercera publicación, que son los estados financieros consolidados en moneda extranjera, ¿sí? Entonces, esto es importante, pues completa el proceso de convergencia, permite a los inversionistas realizar el análisis necesario de sus inversiones o inversiones futuras. Entonces, los usuarios de los estados financieros de los países necesitan leer estos estados financieros en bases de moneda extranjera y con los estados financieros convergidos con las empresas estatales también, ¿sí? Entonces, esto es importante sobre el punto de vista de los usuarios externos, ¿sí? Y promueve la transparencia pública a nivel internacional, permite comparación de estados financieros. Como dice, para tenermos la comparabilidad de los estados financieros consolidados de los países, tenemos que tener la publicación en moneda extranjera, dólar y euro, ¿sí? Yo creo que son estas dos monedas. ¿Ok? Próximo, por favor. Perfecto. Entonces, aquí en Brasil, nosotros desarrollamos dos proyectos, conversión y consolidación. Conversión fue necesario tener tres etapas, que es definir metodología para convertir los estados financieros del gobierno federal a moneda extranjera, dólar y euro, incluir funcionalidad en el CIAF. Entonces, nuestro CIAF hace automáticamente todos los días, nosotros podemos generar los estados financieros en moneda extranjera. Solamente es necesario seleccionarmos cuál moneda queremos y los estados financieros son generados automáticamente en real, en dólar y euro, ¿sí? Entonces, esta fue una funcionalidad importante que desarrollamos en nuestro CIAF. En tercer lugar, la traducción de notas a los estados financieros al inglés. Entonces, después de tenermos los estados financieros presentados en moneda extranjera, necesitamos también seleccionar, ¿no? Tenermos las notas a los estados financieros que son interesantes y también hacer traducción. En nuestro caso, hicimos la traducción al inglés, ¿sí? Entonces, esto fue nuestro proyecto de conversión. Y cuanto a la consolidación, el proyecto tuve también tres etapas, que fueron definir el alcance de los estados financieros y notas a consolidar. Entonces, fue importante eso. Fue importante replicar datos de empresas estatales a través de CIEST. O CIEST es un sistema que nosotros tenemos por medio de otra secretaría, que es la secretaría que hace la coordinación de las empresas estatales. Entonces, las empresas estatales brasileñas de la Unión, que Unión tiene el control, estas empresas estatales renden cuentas
a esta secretaría, que es la secretaría que coordina las empresas estatales, y envía datos contables, ¿sí? Entonces, para permitir, para que nosotros tengamos la consolidación, nosotros obtenemos estes datos por medio dados contábeis das empresas por meio desse sistema. Então, CIEST. Então, nós obtenemos acesso a este sistema e, por meio desse sistema, temos os dados contábeis das empresas estatais. Isto foi muito importante para permitir que nós tenhamos a consolidação das empresas estatais, ¿sí? E depois a hacer coincidir o plano de contas e a estrutura de informes financeiros, pois as empresas estatais adoptam os NIF, têm seus próprios planos de contas, sim, que são diferentes de nosso plano de contas. Então, é necessário fazer depara, ¿sí? Hacer coincidir el plano de cuentas de las empresas con nuestro plano de cuentas para tenermos los datos de acuerdo con nuestro estándar, ¿sí? Entonces, todas estas etapas fueron importantes para desarrollarmos los dos proyectos, ¿sí? Puede passar, por favor, para o próximo. Então, ponto importante quanto à conversão é, de acordo com a NIC-CP, é que os ativos, os passivos, o patrimônio neto, utilizam o câmbio de la data de 31 de diciembre, sí. Entonces, para las contas patrimoniales, la conversión es hecho por medio de la tasa de cierre, sí. Mientras las cuentas de resultado patrimonial, resultado presupuestario, fluxo de efectivo, la tasa adotada, la metodología, la conversión, es por medio de la media mensual del cambio, ¿sí? Entonces, son metodologías diferentes de conversión. Para las cuentas patrimoniales, tasa de cierre, y para las cuentas de resultado, media mensual, ¿sí? Muy bien. Entonces, un punto que tenemos que hacer es una línea en el estado financiero de situación financiera, ¿sí? Una línea separada en cada demostración, pues cuando tenemos el resultado del ejercicio, cuando tenemos el resultado del ejercicio, hay, debido a metodología diferente de conversión, hay una diferencia quando levamos este resultado do exercício para o patrimônio neto, ¿sí? Então, o resultado de exercício apurado por meio de média mensual genera uma diferença do resultado de exercício do patrimônio neto. Então, é necessário ter uma linha no balance apresentando esta diferença, ¿sí? Para o balance. Ok? Muito bem. Então, próximo, por favor. Bem, então, o alcance dos estados financeiros convertidos que adoptamos são esses três: estado de situação financeira, estado de resultado e estado de flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, hacemos la conversión de esos tres estados.
Y también las principales notas a los estados financieros, que son base para la elaboración de estados financieros y prácticas contables y resumen de los principales criterios y políticas contables. Entonces, después de tenermos los tres estados financieros, tenemos que hacer traducción de las principales notas a los estados y tenermos nuestra publicación al inglés, ¿sí? Muy bien. Puede por próximo, por favor. Bien, entonces, a respecto, cuanto a la consolidación, la Secretaría de Coordinación de las Empresas Estatales las empresas estatales, que es CEST, tiene una lista de las empresas, de nuestras empresas. Entonces, ya hacemos la consolidación de las principales empresas. Yo creo que tiene 95 a 99% de los activos, pasivos y flujos, ¿sí? Con base en estas empresas. Entonces, obtenemos los datos de todas esas empresas de activos, pasivos, flujos, para hacer la conversión para los tres estados financieros que hablé, ¿sí? Puede pasar. Entonces, para la consolidación, nosotros sabemos que es necesario adoptar algunas metodologías, como por ejemplo, para el estado de situación financiera consolidado, a eliminación de acciones permanentes, ¿no?, por medio del grupo de contas del activo de la unión, que es la inversión, que elimina, ¿no?, que hacemos la eliminación con los activos netos. Entonces, es necesario eliminar los saldos recíprocos, ¿sí? Entonces, estos son los saldos recíprocos que hacemos la eliminación para la consolidación, ¿sí? Eliminación también de anticipos de aumento de capital, que son créditos en contas por cobrar de unión y pasivos de las empresas. Estos dos son eliminados, y también eliminación de los otros saldos recíprocos, como varios activos, efectivo, cuando, por ejemplo, tenemos efectivo, que es un préstamo de una empresa, de un banco, de una institución financiera. Tenemos que hacer la eliminación de este efectivo con el préstamo de esta empresa, ¿sí? Por ejemplo, inversiones patrimoniales y con pasivos, como dice, préstamos y otras obligaciones. Entonces, es necesario eliminar itens de nuestro balance de la unión con itens de estados financieros de las empresas para hacermos una correcta, una buena consolidación, ¿sí? Próximo. Entonces, tenemos reglas también para el estado de resultado consolidado y estado de flujo efectivo consolidado, ¿sí? Eliminación, por ejemplo, eliminación de impuestos y contribuciones, pues las empresas pagan a Unión sus impuestos. Entonces tenemos que hacer la eliminación de nuestro ingreso con el pago de las empresas, por ejemplo, ¿sí? Y otras eliminaciones que son importantes, el resultado de equivalencia y otros saldos recíprocos, dividendos recibidos y pagados, ¿ok? Por ejemplo, para el estado de flujo de efectivo consolidado, ¿sí? Bien. Entonces, esto es importante, hacer la eliminación de los saldos recíprocos cuando hacemos la consolidación de unión con las empresas estatales, ¿sí? Próximo, por favor. Y
Por supuesto, tenemos desafíos, tenemos retos, pues el proceso de consolidación no es fácil, ¿sí? Entonces, algunas dificultades en nuestras experiencias tuvimos, como por ejemplo, falta de uniformidad en los procedimientos contables en consolidación. Por ejemplo, adoptamos NIC-CP, las empresas adoptan NIF y podemos tener algunas diferencias. No es posible obligar que las empresas adopten NIC-CP, ellos adoptan NIF, entonces diferencias tienen que ver en notas, ¿sí? Tenemos que poner en notas a los estados financieros diferencias entre los dos estándares, NIC-CP y NIF, ¿sí? Diferencia entre el plan de cuentas, entonces es hacer coincidir es difícil, entonces fue necesario hacer clasificación, por ejemplo, en grupos genéricos y modificación de la estructura de los estados financieros cuando sea relevante. Otro desafío, exclusión de saldos recíprocos. No es posible identificar todos los saldos recíprocos, entonces, por lo tanto, se consideraron los saldos recíprocos identificados en las notas de las empresas estatales, partes relacionadas. Nos ayudaron mucho a identificarmos los saldos recíprocos, ¿sí? El alcance de las notas consolidadas también, pues tenemos nuestras notas a los estados financieros y hay las notas de las empresas. Entonces, fue necesario seleccionar las notas para los estados financieros consolidados, ¿sí? Y falta de flujo directo de información entre la Unión y las empresas estatales. Entonces, tenemos el sistema CIEST, como dice, pero no hay un flujo muy bueno, ¿sí? Hay algunos problemas en este flujo. Por ejemplo, el tiempo. Las empresas tienen un tiempo adelante para enviar sus datos y esto es un reto para nosotros, ¿sí? Pode por próximo. Entonces, tenemos el resultado del trabajo, la consolidación en dólar americano. Entonces, por ejemplo, por medio de esta pantalla, ustedes pueden ver la diferencia, por ejemplo, entre la situación financiera consolidada de la Unión y consolidado, ¿sí? Es interesante ver la diferencia. Por ejemplo, el activo circulante de la Unión es 333 mil millones de dólares, ¿sí? Y activo circulante consolidado a 649 mil millones. Entonces, este é um ponto interessante. Quando hacemos a consolidação, a diferença é muito grande, né? Total do ativo da União, do governo brasileiro, é 1.097 mil millones de dólares e o consolidado 1.885 mil millones de dólares. Então, é uma diferença muito grande. Em todas as linhas, temos diferença grande entre o balance da União e o balance consolidado. Isto é interessante como era o resultado. Observarmos isso, sim? Próximo, por favor. Este es el estado de resultado consolidado en 1.000 millones. Entonces, tenemos estado de situación financiera, estado de resultado y estado de flujo efectivo
consolidado e apresentado em dólares, que é a conversão, sim? Consolidado e convertido. Então, estado de resultado também é interessante ver a diferença entre a união e consolidado com as empresas estatais, sim? Então, há algumas diferenças, por exemplo, com os ingressos financeiros e os gastos financeiros. É muito significativo, pois nós temos empresas financeiras grandes como Banco de Desarrollo, Banco do Brasil, e fazer a consolidação dessas empresas genera essa diferença entre consolidado de união e entre união e consolidado, sim, com as empresas. Próximo, por favor. E estado de fluxo de efetivo consolidado, sim. Então, as atividades operativas, negativo, no caso de União, em 2020, pois foi ano de pandemia, sim. Então, nossas atividades operativas foram negativas em 169 mil milhões de dólares e, no consolidado com as empresas estatais, nosso fluxo de atividades operativas foram negativos em 84 mil milhões de dólares, sim? Então, também são diferenças interessantes, sim? Por fim, lo efetivo, equivalentes de efetivo, iniciales e finales. Então, 2020, por exemplo, efetivo e equivalentes de efetivo final, 298 mil milhões de dólares de la União, no consolidado 411 mil milhões de dólares, sim? Em consolidado e convertido. Próximo, por favor. Eu creio que é isso. Muitas graças novamente, muitas graças a minha equipe que está aqui, Luciano, Marilu, Diego, muitas graças a todos por la atenção. Estou à disposição. Gracias. Muchas gracias, Heriberto. De veras que se valora el que ustedes estén compartiendo la experiencia que tienen como país de todo este esfuerzo que continuamente vienen ustedes empujando, ¿no? Y obviamente, pues, digo, seguramente estos resultados pues derivan de mucho tiempo, ¿no? Y de mucha planeación. Siempre el tema de consolidación es un tema complejo. Me parece que hay que conocer mucho a todos los entes públicos como para poder tener un resultado exitoso. Y digo, creo, y me parece también que la relevancia, por ejemplo, ahorita que empezaste a mostrarnos un poco los ejercicios de la generación de información en dólares, pues nos permiten también irnos a compararnos con todos, ¿no? De los tamaños, de las dimensiones, de la relevancia, de la información que se está produciendo en cada uno de los países. Digo, obviamente, pues la intención un poco de esta charla era muy en términos generales, dado los espacios de tiempo que tomamos en las sesiones técnicas, pero pues agradecerte el esfuerzo de resumir seguramente un trabajo muy arduo, ¿no? Entonces, Heriberto, un abrazo desde México y muchas gracias por compartir con el foro. A continuación, vamos a ver un poquito el tema de preguntas, si hubiera preguntas. Betty, si me puede apoyar un poco nada más a ver esta parte de preguntas-respuestas. Claro que sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por la exposición, Heriberto. Tenemos una pregunta en el chat de la contadora María Teresa de Paraguay. No sé si nos pudiera apoyar, contadora, con su micrófono para que usted personalmente nos exponga su duda. Me van a disculpar, pero no estoy, por eso me gustaría que le pregunten del chat y voy a escuchar lo que diga Heriberto. Perfecto. Bien. Bien, contador Heriberto, nos pregunta la contadora María Teresa que para que el CIAF emita los estados financieros en dólares o euros directamente, toma el tipo de cambio del día y emite automáticamente estos estados financieros,
o las partidas del activo o pasivo tienen otros tipos de cambio? Es la pregunta que nos dice, y si al consolidar las empresas públicas hacen algún ajuste, ya que ellos adoptan las NIF. Sí, para las contas patrimoniales, para la situación financiera del día, tomamos en cuenta el cambio del día que tenemos en nuestro CIAF. Sí, todo el día tenemos el cambio del día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos generar situación financiera de hoy, utilizamos el cambio de hoy y generamos los estados financieros de hoy, con base en el cambio de hoy, ¿sí? Eso para situación financiera. Para resultado, es utilizado el cambio mensual, média mensual, ¿sí? Média de todos los días y média mensual de todos estos días, ¿sí? Ok, bien. Pues ahí tenemos la respuesta, contadora María Teresa, sobre sus dudas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Mañana a las 10. Y disculpen, pero al consolidar el tema con las empresas públicas, ¿hacen algún tipo de ajuste considerando que ellos utilizan otro marco, vamos a llamar el ANIF? Esa era mi segunda pregunta. Perfecto. Entonces, no es posible obligar que las empresas estatales utilizan las NIC-CP, ¿sí? Pero las diferencias no son grandes, no hay diferencias grandes, ¿sí? Entonces, nosotros solamente ponemos en notas a los estados diferencias. No es posible obligar que adopten NIC-CP, ¿sí? Pero no hay muchas diferencias entre NIC-CP y NIF, pero hay, y cuando hay, tenemos que poner en notas a los estados financieros consolidados, ¿sí? Gracias, Heriberto. Pero la NIC-CP, por la NIC-CP, teníamos que generar todos los estados financieros consolidados en base a NIC-CP, por las NIC-CP. Pero en nuestro caso no es posible obligar, ¿sí? Las empresas a utilizar NIC-CP. Entonces, es una limitación, pero no creo que hay muchos problemas con eso, pues las diferencias no son muy grandes. Bien, muchas gracias, contador. Tenemos otra pregunta en el chat de Iván Jesús Castillo. Nos pregunta que el proceso de eliminación de los saldos recíprocos se realiza a través de algún reporte especial que realizan las entidades o lo hacen directamente de las cuentas. ¿Cómo es este proceso? Es un proceso que es hecho en hojas de trabajo, ¿sí? ¿Entienden? Papéis de trabajo o hojas de trabajo por nosotros. Entonces, tenemos el plan de cuentas de las empresas, los datos, y es necesario trabajar estos datos por medio de hojas de trabajo para hacer la consolidación. ¿Sí? El estado financiero consolidado que es generado es generado en el CIAF, no tienen las empresas estatales, son solamente los estados financieros individuales que son la obligación de nuestra legislación. Entonces, estos estados financieros individuales de la Unión son generados automáticamente en moneda extranjera en nuestro CIAF, pero no tienen las empresas estatales. Las empresas estatales, para hacermos la consolidación, tenemos que tener hojas de trabajo para generar estados financieros consolidados, ¿sí? Ok, correcto. Tenemos también otra pregunta. Nos dice Iván también que si llegan a existir saldos no coincidentes, ¿qué hacen con esa diferencia?
No entiendo. Saldos diferentes. Ajá, si no tuvieran saldos que no fueran, que no coincidieran, ¿No consideramos? lo consideran. No sé si Iván Jesús pueda abrir su micrófono para a lo mejor aclarar un poquito la duda Sí, sobre los saldos. con los buenos días para Heriberto y de verdad muchas gracias por esa explicación. A ver, la primera pregunta que hacía y que ya fue respondida se refería a cómo realizan el proceso de eliminación de esos saldos recíprocos, a si las empresas envían de pronto algún informe especial, pero ya entendí que lo hace directamente pues allá en el nivel, digamos, central en la unión con unas hojas de trabajo. Entonces mi pregunta siguiente tenía que ver con la primera, ¿en qué sentido? Si es a través de un reporte que hacen las empresas de sus operaciones recíprocas y de pronto la unión, el valor que está reportando no coincidieran, entonces se genera una diferencia. ¿Qué harían con esa diferencia? Esa era la pregunta de si las dos entidades reportan cada una su operación recíproca, pero no coinciden los valores, ¿qué hacen con esa diferencia? Era la pregunta. Gracias. Perfecto. Entonces, tenemos que hacer la eliminación del saldo recíproco solamente en la parte, yo creo, en la parte que es recíproca, ¿sí? Entonces, la diferencia se hará por tenermos en los estados financieros cuando tenemos alguna diferencia, ¿sí? Pero, por ejemplo, nuestro efectivo tiene 300, por ejemplo. Llegó. ¿Sí? Y hay un saldo de la empresa de 10 de préstamo, la eliminación es hecha por 10, ¿sí? Entonces, no hay diferencias muy grandes de saldos recíprocos que no pueden ser eliminados, ¿sí? Los principales son eliminados. Ok, muchas gracias. Muy amable. Gracias por la pregunta. Gracias, contador. Tenemos otra pregunta en el chat de Laura. También tenemos una mano levantada de Gustavo. Nada más vamos a contestar la pregunta del chat. Nos dice que si respecto a los ajustes de cuentas patrimoniales y activos fijos, estos cálculos no son automáticos o cómo son estos cálculos. Entonces, para los cálculos de saldos recíprocos son utilizadas actualmente plantillas, ¿sí? Son hechas en hojas de trabajo por medio de plantillas. Perfecto. Actualmente. ¿Sí? Bien. Ok, gracias. Si le damos la palabra a Gustavo, si me apoyas con tu micrófono. Sí, muchas gracias. Gracias, Heriberto. Una pregunta. En el sector público a veces existen entidades privadas controladas por el sector público que no persiguen fines de lucro. No podríamos quizás llamarlas empresas porque entregan una función pública. ¿Ustedes consideran esas entidades sin fines de lucro dentro de la consolidación? No sé si de la unión o dentro de esta segunda consolidación. Sí, estas empresas nosotros llamamos de empresas estatales dependientes, ¿sí? Entonces tenemos empresas estatales dependientes y empresas estatales independientes, ¿sí? Las empresas estatales dependientes que no tienen lucro, ellas adoptan nuestro CIAF, son obligadas a adoptar nuestro CIAF y la consolidación es hecha de acuerdo con nuestra legislación. Nuestra legislación obliga a que nuestra consolidación para rendición de cuentas tienen las empresas que no tienen lucro, ¿sí? Entonces, la consolidación que yo he hablado en esta presentación son principalmente de las empresas
que tienen lucro, como por ejemplo, en nuestro caso, Petrobras, Banco del Brasil, Banco de Desarrollo Económico, por ejemplo, ¿sí? Las que no tienen lucro tienen que adoptar nuestro CIAF y están en el alcance de nuestros estados financieros individuales, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bien, muchas gracias, contador Heriberto. Ya no tenemos aquí más preguntas en el chat. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, levantar su mano. Bien, creo que serían todas las dudas, contador. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias, Heriberto. Gracias a quienes nos estuvieron planteando preguntas. Saludos a todos. Pues agradecerles la asistencia. Agradecerle también a Heriberto la invitación al evento que están programando de manera virtual. Digo, estaremos atentos a la información, Heriberto. Muchas gracias de veras por el tiempo de Brasil, del tiempo del equipo de Brasil, para preparar esta sesión para los países. Muchas gracias. Bianca, digo, no sé si está aquí con nosotros conectada, pero le agradezco también el apoyo, como siempre, para la videoconferencia. Recordarles también que tenemos una sesión técnica programada para el 23 de noviembre, la misma fecha de Brasil. Entonces, la de nosotros es una sesión con Andreas. Andreas Berman nos va a apoyar hablando sobre instrumentos financieros del Fondo Monetario Internacional. Entonces, les estaremos mandando el recordatorio para que se puedan conectar. Digo, y pues agradecerles. Muchas gracias, Bianca. Ya estamos aquí viéndote directamente en la pantalla. Muchas gracias por el apoyo. Y pues muy valiosas las preguntas, la exposición. Entonces, pues que tengan buen día a todos y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Buen día. Gusto saludarlos. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente. Muy Hasta bien. luego, gracias. Gracias, Heriberto. Buen día. Felicitaciones, Heriberto. Chao, muchas gracias. Bye, Andreas. Gracias.